¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Hoy es un día con muchísima información, con mucha tensión en Capital Federal por la marcha de las agrupaciones piqueteras que convocaron hoy, en parte en conmemoración del 20 de diciembre de 2001. Recordarán la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, cuando comenzó allí toda una revuelta que terminó con muertos en las calles y con el presidente renunciando porque el sistema económico, cuya principal característica era la convertibilidad, terminó colapsando. Pero el gobierno de Javier Milei lo toma casi como una prueba del control de la calle y hay una enorme cantidad de vigilancia en la capital federal tratando de reducirle el volumen a la marcha que van a hacer hoy los piqueteros y a las 4 de la tarde, en lo que va a ser una primera sesión de medirse los protagonistas, ¿no? Un gobierno que dice que no va a permitir cortes de calles, que ha lanzado un protocolo antipiquetes, y del otro lado el desafío de las agrupaciones que están planteando el derecho a manifestar. Pero además hoy se va a conocer, iba a ser a las 12, va a ser a las 21, un mensaje por cadena nacional del presidente Javier Milei en el que va a detallar un mega DNU con la derogación o la reforma de, algunos dicen 300, otros dicen 600 artículos, y que va a reformar, modificar o derogar leyes o disposiciones que hoy rigen y que, según el gobierno de Milei, traban el desarrollo de la economía. Es un mega decreto que va a tratar de desregular la economía argentina. ¿Hasta dónde se puede llegar con los DNU? ¿Se pueden derogar leyes por decreto? ¿Qué aspectos puede tratar el presidente de la Nación a través de un decreto de necesidad y urgencia? Vamos a hablar con un especialista, Antonio María Hernández, constitucionalista cordobés. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, muchísimo gusto, Marcos. Por favor, el gusto es nuestro. Antonio, bueno, ¿qué se puede hacer a través de un DNU? Porque se habla mucho, ¿no?, de derogar leyes, de cambiar los regímenes laborales. ¿Hasta dónde se puede llegar? Nada de eso se puede hacer, Ujú. absolutamente nada de eso. La Constitución es muy clara, quien tiene la facultad legislativa es el Congreso de la Nación, que es el órgano que representa la soberanía popular en la máxima expresión. Dentro de los tres altos poderes del gobierno federal es el que tiene mayor cantidad de competencias. La base del Estado de Derecho son la Constitución y las leyes. O sea que eso es obra, obviamente, del Congreso de la Nación. ¿Qué ocurrió en esta materia a lo largo del tiempo? Se produjo un avance del Poder Ejecutivo sobre las facultades legislativas del Congreso. Eso se dio a través de distintas medidas. Una de ellas fueron los decretos de necesidad y urgencia, Ujú. hasta que este tema fue regulado en la reforma constitucional de 1994. El presidente ahora tiene tres tipos de decretos que dictar. Los decretos reglamentarios, que como el nombre lo indican, apuntan a hacer efectiva la vigencia de las leyes, regulan detalles para hacer operativas las leyes sancionadas por el Congreso. Los llamados decretos autónomos, donde el presidente titular del Poder Ejecutivo puede entonces dictar decretos para ordenar todo lo vinculado al Poder Ejecutivo de la Nación, lo cual es una competencia ya también muy importante. Y finalmente está el tema de los decretos de necesidad y urgencia. Como habían sido dictados de manera muy profusa, antes de la reforma había dictado más de 300 precisamente Carlos Menem, pero después de la reforma siguió haciendo lo mismo, ya mostrando una clara violación de la Constitución Nacional, que es lo que ha ocurrido con los distintos presidentes sucesivos. Dictó en total 550 Menem, para dar un ejemplo. Néstor Kirchner 249, Fernández de Kirchner también dictó 90, dictó 45 Mauricio Macri, más de 130 el actual presidente. Es decir, el objetivo que nosotros tuvimos, ahora que se van a cumplir 30 años de la reforma, de atenuar
no el fuerte presidencialismo, sino ya una patología más grave, lo que se llama el hiperpresidencialismo, que es lo que nosotros tenemos como muestra de la decadencia argentina, se fue consolidando con el dictado de estos decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué ocurrió? El Congreso prácticamente no reaccionó, no cumplió con la Constitución, no controló en general los decretos de necesidad y urgencia. Años después se sancionó una ley reglamentaria, la 26.122, que establece también de manera inconstitucional que un decreto de necesidad y urgencia es validado cuando una de las cámaras del Congreso lo aprueba, lo cual es groseramente inconstitucional porque es más fácil dictar un decreto de necesidad y urgencia porque hace falta la voluntad en definitiva de una de las cámaras que lo apruebe al final, que una ley que hace falta la aprobación de las dos cámaras. O sea que en definitiva, gobierno de decretos de necesidad y urgencia tienen que ser para casos ultra excepcionales, como lo dice claramente el artículo 99, inciso tercero. Para esto no hay que ser un jurista, no hay que ser un constitucionalista, simplemente hay que leer lo que dice la Constitución. El Congreso, el Poder Ejecutivo no tiene facultades legislativas y solo en circunstancias excepcionales en que no pueda seguirse el trámite ordinario para la sanción de leyes, el Poder Ejecutivo podrá dictar decretos siempre que no se trate de materia penal, tributaria, electoral o de partidos políticos. Así que, y luego de eso ya saben cuál es el procedimiento. Tiene que ir el jefe de gabinete, presentarse ante la comisión bicameral. La comisión bicameral tiene 10 días, tiene que dictaminar, va a cada una de las cámaras y cada una de las cámaras tiene 10 días. Todo esto ha sido violentado, propio de un país de muy baja calidad institucional. Usted sabe, Marcos, que acabo de presentar la tercera encuesta de cultura constitucional. Estuvimos con Daniel Sobato y con Eduardo Fidanza. Los resultados son gravísimos. Argentina sigue siendo un país anómico al margen de la ley. Hice preguntar expresamente el tema de los decretos de necesidad y urgencia. El 70% de los entrevistados sabe que no se pueden dictar los decretos de necesidad y urgencia, salvo casos muy, muy urgentes. Así que, en definitiva, esta es la realidad de hoy. Si es cierto que hay un mega decreto que termina con leyes, que es lo que yo no puedo decir en este momento porque no lo sé, sí, claro. No, el decreto, se ha ido demorando todo esto. Así que tendremos que ver si efectivamente es así. Si es así, ya el conflicto está anticipado, ya dicen que van a reformar leyes laborales, ya anticipó sectores de la CGT que van a ir a la justicia. Es decir, iniciamos un camino sumamente muy complejo. De fondo hay que entender. Lo primero que hay que entender acá, en un país tan decadente como la Argentina, es que vos necesitas instituciones. Vos nunca vas a salir de la decadencia si no tenés instituciones. Para tener instituciones, la primera que tenés que respetar es la ley suprema, es la Constitución de la Nación. Antonio. Y después, sí. ¿Y cómo se defiende el ciudadano común? Porque sí es cierto que se va a modificar, por ejemplo, el régimen de indemnizaciones. Supongamos que a alguien lo despiden con el DNU de Milei. ¿Cómo se defiende ante algo que usted está planteando es abiertamente inconstitucional? Hay muchas formas de plantear la inconstitucionalidad, desde un amparo, que es la garantía genérica, cuando hay una violación de un derecho, una garantía fundamental, y después vos lo podés hacer en los juicios ordinarios. Así que, en definitiva, no nos adelantemos, no sabemos qué es lo que vaya a pasar. El Poder Ejecutivo tiene atribuciones para regular todo lo vinculado al propio Poder Ejecutivo. Ahí puede haber muchas regulaciones. Yo comprendo perfectamente lo que significa el problema de fondo de la Argentina. Uno de ellos, muy grave, lo vengo planteando hace mucho tiempo, es que es un país al margen de la ley, un país con anomia, un país que no cumple las leyes, lo cual ya es algo gravísimo. Segundo tema que te lleva a la decadencia: Argentina es una sociedad corrupta. No hay ninguna duda que nosotros tenemos no solo altísimos grados de corrupción, sino algo mucho peor, que es lo que se llama la impunidad. Dura 15 años de promedio una causa de corrupción. No hay ningún corrupto preso, ya lo sabemos, lo que es la Argentina. Así que, en definitiva, en la encuesta está preguntado cuál es la causa principal por la cual no se cumple la Constitución y las leyes. ¿Saben cuál es la respuesta? Antes era en el 2014
un 32% decía porque funcionaba mal el Poder Judicial. Ahora esa respuesta, que es muy importante, subió al 52%. Es decir, la sociedad tiene en claro que no funciona bien el Poder Judicial. No hay premios y castigos. Ya lo había adelantado el tango Cambalacho. Vale lo mismo ser de derecho que traidor. Así que en definitiva, es decir, cuando vos tenés una sociedad donde no hay premios y castigos, donde no se aplica la ley, ¿qué impera? La ley de la selva. ¿Cómo es la ley de la selva en la Argentina? Este es el tema clave. Es una democracia de muy baja calidad institucional por un carácter, también señalado por Nino. Es una democracia de tipo corporativo. Acá lo que vale es la ley de la fuerza y de las corporaciones. Por eso sí es muy importante, ojalá que se pueda llevar adelante, como corresponde, ¿no? Con los debates respectivos en el Congreso, una lucha contra las corporaciones, de todo tipo, ¿no? O sea, las empresariales, las sindicales, las políticas, las propias corporaciones judiciales. Todos sabemos lo que son los privilegios de la Argentina, no hay sistema republicano, acá hay elegidos y hay réprobos, acá hay gente que sufre mucho, es decir, no hay ninguna duda a dónde ha llegado el nivel de la decadencia argentina y la magnitud del proceso de cambio que hay que impulsar. Pero obviamente para eso hace falta mucha firmeza conceptual, un gran asesoramiento en materia constitucional, no sé si lo tiene el presidente, así que en definitiva así deben ser los caminos. Y obviamente yo creo que es muy importante poner de pie a una institución definitivamente que es el Congreso de la Nación. Porque claro, es el que tiene mayores competencias, ahí es donde tiene que producirse un gran debate. Lo que la Argentina necesita, además, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, conversando sobre temas importantes, porque se le ha ocurrido a usted, que es un periodista serio, hablar de estas cosas. En Argentina prácticamente no hay ningún tipo de debate, no hay análisis, nos quedamos sin instituciones. Fíjense lo que pasa en los grandes partidos políticos, o qué queda de los grandes partidos políticos. Es decir, por eso hay que entender los graves problemas que tiene el funcionamiento de nuestra democracia constitucional. El tercer tema que señalo como muy grave de la sociedad argentina, que son temas culturales, además de no cumplir las leyes, además del tema de la corrupción, es una Argentina violenta. Cada día se ve más el problema de la violencia. Y este corte de calles o de puentes son expresiones de eso, de la violencia. Yo tengo poder, yo impongo mi voluntad, yo lesiono los derechos de los demás. Así de simple, con esta explicación, es lo que ocurre en definitiva en la Argentina. Hacen falta cambios muy poderosos, muy vigorosos, hacen falta grandes acuerdos. La única manera de producir un cambio, lo he dicho al presentar la encuesta, acabo de publicar un artículo en Clarín, antes en La Voz del Interior, la única manera es aferrarse a la Constitución Nacional, que es la que tiene las grandes soluciones para un país tan decadente como la Argentina. Antonio, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto escucharlo. Un gran abrazo. Adiós. Antonio María Domínguez, constitucionalista cordobés, ex candidato a vicepresidente de la Nación, bueno, planteando cuáles son los límites que tiene el presidente para emitir este DNU, este mega DNU que se está describiendo y que lo vamos a conocer hoy a las 21 horas cuando se conozca y se difunda la cadena nacional. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.